Hoy les voy a compartir una herramienta hermosa, maravillosa, una herramienta sanadora llamada Ho'oponopono. Esta herramienta nace en Hawái. Su creadora es la señora Morna Simeona. Ella ya falleció hace algunos años. Morna Simeona era conocida en Hawái como una kahuna. Kahuna viene de Ka, es luz, y Huna es secreto. En Hawái, durante este ritual, durante la implementación de esta herramienta de Ho'oponopono, a ella la llamaban sanadora o guía. Ese era el nombre que ella recibía. Para que ustedes vayan entendiendo por qué le daban ese nombre a Morna Simeona de sanadora y guía, les voy a ir contando qué es el Ho'oponopono. El Ho'oponopono, como les dije, es una herramienta sanadora. Rectifica o corrige el error. Lo que nosotros llamamos error o problema, situación económica, enfermedad. El Ho'oponopono corrige esa situación, corrige esas memorias, las limpia, las sana. Esta herramienta sanadora está basada en el perdón, la reconciliación, la gratitud y el amor. Cuando Morna Simeona empieza a llevar a cabo, implementar esta herramienta sanadora, ¿cómo lo hacía inicialmente? Ella convocaba un grupo de personas, podrían ser grupos de personas de una misma familia o personas que se conocían, y ella, como guía o sanadora, les pedía, los guiaba para que al aplicar la herramienta de Ho'oponopono, al manifestar esta oración, entre ellos se pedían perdón, se reconciliaban desde el amor, desde la gratitud, sanando entre ellos mismos las heridas, los errores cometidos, las situaciones, los problemas que se generaban, sanando esas memorias, esas creencias, esos miedos, esas energías negativas. Ellos las sanaban a través de esa oración. Entonces lo hacían de manera presencial, estaban todos allí y entre ellos mismos se pedían perdón para sanar, para que toda la situación se sanara entre ellos mismos, para que se sanara esa herida, ese dolor que se causaba por esa situación, por ese problema, por ese error cometido, al que nosotros desde nuestro subconsciente llamamos error o problema. Entonces se hacía de manera presencial inicialmente. Después aparece el doctor Ikaliakala Hugh Len. Él era, porque ya falleció, un psiquiatra, médico psiquiatra, quien trabajaba con pacientes con enfermedades mentales y también trabajaba con los presos de las cárceles, personas que estaban presas, que estaban aisladas porque cometían crímenes atroces. Él trabajaba, atendía a estos pacientes y a estas personas en las cárceles de manera presencial. Él los asistía, brindándoles desde su experiencia y conocimiento como psiquiatra apoyo de una u otra manera, tratando de ayudarlos a aliviar la enfermedad, a sanarse, y a los presos pues de poderse recuperar de esas situaciones que tenían por los crímenes que habían cometido. Entonces el doctor Ikaliakala siempre asistía a estos lugares para poder ayudar, para poder sanar a las personas. Obviamente tenía una relación o un contacto muy estrecho con estos pacientes y con las personas de las cárceles, con los presos y con sus familias, porque era una manera de familiarizarse más con la información, conocer más de cerca los casos y poderlos tratar para ayudarlos a sanar. Entonces, ¿qué pasó con el doctor Ikaliakala? Bueno, después de un tiempo, ellos, entre Morna Simeona y el doctor Ikaliakala, reconocen que no es obligatorio, que no es estrictamente necesario trabajar la herramienta de Ho'oponopono, esta herramienta sanadora, de manera presencial. Ellos reconocen que lo que cada uno trabaja en sí mismo, ¿sí?,
por ejemplo, el doctor Icaliácala, ¿qué hacía? Él empezó a darse cuenta que lo que él trabajaba en sí ayudaba para poder curar, contribuía para poder curar a sus pacientes y para poder sanar a los presos que estaban en las cárceles. Entonces, ¿qué práctica empezaron a implementar? Desde el lugar desde donde él estaba, ya no iba a las clínicas, ya no iba a las cárceles, no iba a estos lugares, sino desde donde él estaba, cogía las historias clínicas o las hojas de vida de los presos y practicando la herramienta sanadora del Ho'oponopono, sanaba en él toda esta información que él tenía como psiquiatra. ¿Cuál información tenía como psiquiatra? Que los enfermos estaban enfermos o tenían unas patologías por herencias, por posibles herencias de sus familias, herencias genéticas, o bueno, que los presos habían cometido ciertos delitos, habían matado, asesinado, habían cometido estos delitos porque no habían tenido una familia que los amara, porque tenían unas conductas, unos comportamientos que estaban repitiendo de algún pariente. O sea, él desde su interpretación como psiquiatra estaba tratando de curar en ellos unos problemas, unas enfermedades, unos errores, ¿sí? Tanto en los pacientes como en los presos. ¿Qué descubre él o qué empieza a implementar a través de la herramienta del Ho'oponopono? Que no es necesario que él esté allí curando esto, que él debe primero curarse él, curar esas creencias que él tiene con relación a su entorno, a sus pacientes y a las personas que atienden las cárceles, a los presos. Él cura esa percepción que él tiene y empieza a darse cuenta y a reconocer que trabaja en él y cura a sus pacientes. Entonces, él empieza a hacer esta oración del Ho'oponopono, que ya se las voy a decir para que ustedes la entiendan, la interpreten. Él la empieza a hacer y él empieza a darse cuenta que cuando él sana en él esta percepción, cuando él sana en él todas estas creencias que tiene, empieza a ver resultados en los pacientes psiquiátricos, a ver cómo evolucionan, cómo se mejoran, cómo se recuperan, y empieza a ver un cambio positivo, un cambio favorable en los presos, porque él todo lo está trabajando desde el amor. ¿Qué dice la oración de Ho'oponopono, la herramienta sanadora? Dice: Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, en uno, si yo, mi familia, parientes o antepasados te ofendimos a ti, tu familia, parientes o antepasados, desde el principio de la creación hasta el presente, en pensamientos, palabras, hechos o acciones te pedimos perdón. Deja que esta oración limpie, purifique y libere. Corta todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas y transmuta esas energías no deseadas en luz pura. ¿Qué significa esta oración? Les voy a dar una información de lo que significa esta oración, que nos explicaba Morna Simeona y el doctor Icaliácala. Cuando tú entregas esa situación, ese problema, ese error al que tú llamas, al que tú has denominado de esa manera, se lo entregas a la divinidad, a nuestro Padre, a nuestro Creador, se lo entregas, le estás dejando que Él, porque tú no tienes la información, tú no sabes qué hacer con esa situación, tú se la estás entregando a Él para que Él desde su amorosidad sane esa memoria, sane esa situación, la limpie, borre esas memorias. Dice transmuta. Entonces él suelta esa información, ¿cierto? Suelta esa energía negativa, la suelta, la transmuta y te devuelve. Esa energía te la devuelve en energía pura, en luz pura, transparente y pura, limpia. Y tú en ese momento, cuando ya no tienes nada, porque estás en un estado cero, en la nada, tú empiezas a darte cuenta, la divinidad, Él hace que a ti te llegue una información muy valiosa, que es la inspiración.
porque tú ya no tienes nada, ya te has sanado de esos pensamientos, de esas creencias. La divinidad ya te ha sanado, ha transmutado esa energía negativa en energía pura, en luz pura que llega a ti. Y la divinidad hace que a ti te llegue la inspiración. ¿Qué es la inspiración? La inspiración es la manera en cómo tú empiezas a pedir guía, empiezas a ver con claridad las cosas, empiezas a actuar y a vivir de una manera diferente porque tienes una información diferente, porque tu energía negativa se ha transmutado y se ha convertido en la divinidad, te la ha traído en energía pura, en luz pura. Y a partir de ahí, tú puedes empezar a vivir de una manera completamente diferente. Has sanado en ti esas memorias limitantes, esas creencias que para ti son miedos, son errores, son problemas, son catástrofes, son enfermedades. ¿Cómo sanas? Por eso se llama herramienta sanadora. ¿Cómo sanas todo esto en ti? Sencillamente lo sueltas a la divinidad. Practica Ho'oponopono. En un video que está en YouTube, está en Andre M Transforma y está en @mitaller recolorea tu vida en Instagram, puedes encontrar muy bien explicado qué es el Ho'oponopono, quiénes lo crearon, y está el Ho'oponopono tal como nos lo enseñó Morna Simeona y el doctor Icaleácala, para que tú lo puedas practicar constantemente. Mientras que tú lo aprendes, es una oración muy sencilla y la vamos aprendiendo, la vamos interiorizando y la vamos practicando todo el tiempo. Nosotros somos seres humanos y tenemos un subconsciente que todo el tiempo nos está invitando a ver a nuestro alrededor, en las personas y en las situaciones, problemas, monstruos, errores, enfermedades, imposibles de sanar. Pero nosotros, gracias a nuestro Padre, a nuestro Creador, hemos encontrado la manera con esta herramienta del Ho'oponopono, que es una herramienta sanadora, de poder limpiar todas esas creencias y esas memorias que tenemos. Entonces yo te invito a que mientras que tú te vas aprendiendo esta herramienta tan hermosa del Ho'oponopono, practiques siempre que tengas una situación económica, una enfermedad, con un familiar, con tu pareja, con tus hijos, con tu trabajo, con tus mismas creencias, con tus miedos. Empieza a practicar todos los días: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y suelta todo a la divinidad. Suéltale todo a la divinidad, porque tú no sabes qué hacer con esa situación. Tú no sabes qué hacer con eso, con ese problema. Tú no sabes qué hacer con esa enfermedad. Tú no sabes, no tienes la respuesta, pero la divinidad sí la tiene. Él sí lo sabe. Él sí sabe qué hacer con esa situación. Él la va a sanar porque tú le estás pidiendo que sane eso en ti y Él te está escuchando. Entonces cuando tú le dices, limpia en mí, sana en mí, borra en mí, Él dice, ok, ella me está pidiendo eso, lo voy a hacer, voy a limpiar, ¿sí? Ella está pidiendo rectificar esa situación, rectificar ese error, limpiar, entonces lo voy a hacer. Porque acuérdense que nuestro Padre nos creó desde el amor. Y como somos el amor de su vida, pues nuestro Padre quiere que vivamos en amor, en armonía. Entonces suéltenle todo a la divinidad, suelten todas las situaciones, todas las cosas, suéltenselas. Sin expectativas. Pongan una intención. La intención es, Él sabe cuál es la intención de cada uno. Y en la divinidad, nuestro Padre, nuestro Creador, sabe qué debe limpiar en nosotros. Ustedes suelten la situación. Suéltenla, que Él se encarga, porque Él sí sabe qué hacer con esa situación. Él sabe qué debe limpiar en cada uno de nosotros. Suelten la situación y hagan el Ho'oponopono todos los días. Esa información se la pueden compartir a las personas de su entorno. Esto no es obligatorio, esto no es para una religión sí, para una religión no, ni para creencias estrictamente católicas o de cualquier otra religión, no. Esto es para el que lo quiera tomar. Esto es una oración de amor, de gratitud, de entrega. Es una oración de perdón, de reconciliación. Entonces, esta herramienta tan hermosa que nos han heredado Morna Simeona y el doctor Icaleácala, practíquenla porque no pierden absolutamente nada. No me crean, yo la estoy haciendo desde hace mucho tiempo. Llegó a mi vida no por casualidad, llegó por causalidad,
en un momento donde menos me lo esperaba y me ha servido de una manera impresionante. Y la comparto con las personas que amo, con mi esposo, con mi hijo, con mi familia, la comparto con las personas que están a mi alrededor y siempre les digo, practíquenla, pónganla, llévenla a cabo todos los días, háganla, díganla, manifiéstenla, entreguen su situación a la divinidad, a nuestro Padre, a nuestro Creador, que es el que quiere todo lo mejor para nosotros y sencillamente repitan en cada situación, no se les olvide, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Busquen en YouTube y en Instagram la información completa de la herramienta de Ho'oponopono, la herramienta sanadora. Cada día voy a tratar de subirles más información porque estos dos maestros de luz, que son Morna Simeona y el doctor Icaliácala, nos dejaron muchas otras herramientas muy bonitas que les voy a ir explicando. El Ho'oponopono es una oración que les di, que ya se las manifesté, se las leí aquí, pero esta oración tiene otra parte donde le pedimos a la divinidad que limpie ciertas cosas en nosotros, como por ejemplo dice, Padre, limpia en mí todo aquello que contribuye a mis creencias limitantes, y así por el estilo. Hay otras partes donde pedimos que se limpien en nosotros muchas otras cosas. Entonces les voy a ir subiendo videitos con esta información. Por ahora practiquen, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Espero de todo corazón que les sirva esta información, pónganla en práctica y compártanla con todas las personas que ustedes quieran. Que Dios los bendiga y feliz noche.